Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Esta semana vamos a hablar de los efectos y los beneficios de la comunicación positiva. Tenemos que tener presente que la comunicación es la base de todas las relaciones, tanto personales como profesionales. Por lo que aprender a desarrollar una comunicación positiva va a tener un gran impacto en la consecución de nuestros logros en todos los ámbitos de nuestra vida. Como siempre, para hablar de este tema, vamos a contar con la presencia del experto en oratoria, Norberto Malatesta. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Buenos Aires? Hola, Begoña, muy bien, perfecto. Tenemos un día plenamente de otoño, así que espectacular. Todo muy bien y con muchas ganas, muy contento de desarrollar este tema hoy, este nuevo episodio de podcast, con un tema realmente muy importante, casi diría fundamental para los buenos oradores. Así que adelante con el Claro que tema. sí. Y bueno, para situar el tema de hoy, déjame que te pregunte, ¿qué tenemos que entender por comunicación positiva? Mira, Begoña, yo creo que cuando hablamos de la comunicación positiva, es importante que nos formulemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo te estás comunicando? ¿Has hecho una pausa para preguntarte cómo se sienten las personas cuando me comunico con ellas? ¿Acaso mi forma de expresarme transmite lo que deseo? ¿Me estaré comunicando de forma positiva? La comunicación positiva es aquella que nos permite expresar lo que sentimos de un modo claro, sin afectar a los demás. Esto es realmente muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Modo claro, sin afectar a los demás. Y este es un principio básico de todo orador. La búsqueda de esta comunicación empática no hay duda que nos va a ayudar a conectar mejor con la audiencia, porque si no tenemos en cuenta sus circunstancias y sus sentimientos, entonces, claro, no lograremos comunicarnos de una forma eficaz y alcanzar los objetivos que nos proponemos. Por eso, un punto importante que me interesa remarcar antes de que se me olvide es que la comunicación positiva, bajo ningún punto de vista, implica dejar de comunicar aspectos negativos, sino que se hace desde una perspectiva positiva que ayude a que el mensaje sea mejor recepcionado por el auditorio. Eso lo veo desde el punto de vista de la oratoria técnicamente. Ahora, estaría bueno también cómo escucharte a ti, cómo lo ves desde el punto de vista del coaching, porque si en algo se complementa, como siempre hemos dicho, la oratoria y el coaching son un perfecto complemento, bueno, aquí en este punto, en este tema que estamos desarrollando hoy, la comunicación positiva, bueno, me parece que tenemos mucho para escuchar de ti, Begoña. Y tanto que sí, son dos grandes aliadas para conseguir verdaderamente esa comunicación positiva que todos deseamos. Creo, Norberto, fíjate que has tocado unos puntos esenciales que son súper importantes desde el punto de vista precisamente del coaching. Para conseguir esa comunicación positiva, y no solo ya cuando estamos hablando como oradores ante centenares de personas, sino también cuando estamos comunicándonos con nuestro equipo de trabajo, bien porque somos líderes o somos los trabajadores de ese equipo. Es esencial lo que tú antes comentabas, saber desde dónde me estoy comunicando, desde qué emoción estoy hablando. Si nos centramos en el mundo de la empresa, en el que yo como coach tengo una amplia experiencia, puedo aseguraros a todos los oyentes que nos están escuchando que más del 60, repito, más del 60% de los conflictos que se generan tienen su origen en una comunicación deficiente. Fijaros el peso que tiene el hecho de que yo esté comunicando de manera positiva o no. Sorprendente, ¿no? El hecho de, o sea, el dato este del más del 60%. ¿En Norberto? Este dato lo había escuchado, yo te lo había escuchado a ti, y él realmente me sorprendió desde un primer momento, me sorprendió desde un primer momento, y tengo dudas que todo el mundo conozca este dato, porque la verdad que si todo el mundo conocería este dato, se preocuparía un poquito más por su comunicación positiva, ¿no? Claro, es que en función de cómo comunicamos,
estamos influyendo en los resultados, ¿no? De la empresa, del equipo, del desempeño laboral. Pero bueno, seguro que después de este dato que impacta, los oyentes se estarán preguntando, pero ¿de qué depende esa comunicación positiva? Pues justamente de lo que estábamos comentando. ¿Soy consciente desde qué emoción estoy hablando? ¿Soy consciente de las emociones que estoy generando en el otro? En la comunicación, básicamente, para resumirlo, porque daría para mucho, ¿no? Cuando hablamos de comunicación positiva, tenemos dos opciones. Reaccionar o responder a lo que me está diciendo mi interlocutor. Fijaros que los verbos son distintos. En uno reacciono y en el otro respondo. Si reacciono, me dejo llevar por la emoción. Tal vez me sienta enojado por lo que me están diciendo o me sienta cuestionado y entonces siento la necesidad o de defenderme o de inhibirme o de responder con agresividad. En cualquiera de esos tres supuestos voy a generar una comunicación negativa. O mejor dicho, estoy provocando lo que se conoce desde el punto de vista del coaching una incomunicación. Es decir, estoy dificultando esa comunicación porque imposibilito el llegar a acuerdos o al entendimiento. Qué bueno lo que acabas de decir, porque dijiste si reacciono o si respondo. Y quedó claro qué pasa si reacciono. ¿Y qué pasa, Begoña, si respondo? Claro, si respondo, estoy actuando desde la serenidad y la reflexión, sopesando mis palabras y también el tono y la manera de comunicar mi mensaje. En ese segundo supuesto, la comunicación es positiva. Pero claro, para responder, ¿qué necesito? Pues lo que muchas veces nos habéis oído ya explicar en el podcast y en las distintas actividades que hace el instituto. Necesito un crecimiento personal para no tomarme las cosas como una cuestión personal, no sentirme agredido y una adecuada gestión emocional. Porque en la respuesta contengo mis emociones y soy capaz de serenarme, de pensar lo que digo y entonces expresarlo. Por eso es respuesta reflexiva. Estaba Y ahí escuchando sí que se favorece la comunicación. Perdón, Alberto. No, decía mientras te estaba escuchando, yo estaba pensando también que tal vez alguien de los que están oyendo este episodio de podcast en este momento también se estén haciendo algunas preguntas, no solo nosotros que nos hagamos preguntas. Y yo pienso, si estuviese escuchando este episodio, me preguntaría, ¿y cuándo se da la comunicación positiva? Y bueno, la respuesta desde mi punto de vista yo diría es bastante simple y es cuando como presentadores, como oradores, nos sentimos escuchados y comprendidos. Lo bueno es que cuando se establece una comunicación de este tipo, nos sentimos bien. Y claro, nos sentimos bien con nosotros mismos, ya que habremos podido hacer o decir lo que pensamos y deseamos, sin molestar a quienes nos están escuchando. Y esto, a su vez, ellos se sentirán que hemos sido justos y honestos con ellos. Es decir, que se produce ahí una simbiosis muy importante entre orador y la audiencia. Porque las palabras que usamos, yo creo que, y estoy seguro, no creo, estoy seguro que las palabras que usamos dirigen nuestros pensamientos hacia nuestras propias realidades. De alguna manera nos potencian o nos limitan. La palabra es así, te potencia o te limita. Por lo tanto, es importante que como oradores usemos el lenguaje con precisión, que nos ayude a potenciar nuestras posibilidades de interacción y de comunicación, porque para eso estamos, para interactuar, para comunicar, para informar. Bueno, a esto le llamamos, en nuestro instituto, comunicación positiva, uno de cuyos principales objetivos, ¿cuál es? Es ayudar precisamente a crear una imagen positiva del orador, de modo que promueva ese feedback de la comunicación. Una comunicación, también nos gusta decir en el instituto, ¿no? Que te dé alas, que salgas, que expandas tus conocimientos, que vueles. Una comunicación, insisto, que te dé alas. ¿Cómo lo ves, Juan? Pues veo que has tocado otro tema muy importante, que tú lo has enfocado desde el punto de vista del orador, de
sentirse reconocido y escuchado, yo lo voy a, como coach, también lo voy a aplicar al mundo de la empresa, buscando esa comunicación positiva de la que estamos hablando en este episodio. Es muy importante que yo, sea bien el líder, sea un miembro del equipo, cuando estoy hablando, evidentemente, pues lo haga de una manera positiva, pero también sepa escuchar lo que está diciendo el otro y valorarlo y reconocerlo, porque precisamente en esa escucha activa o escuchatoria, como tú también le llamas, estamos fomentando esa comunicación positiva. Porque si yo, cuando estoy escuchando al otro, estoy pensando en lo que voy a argumentar después, evidentemente ya estoy provocando esa incomunicación de la que yo antes hablaba. Entonces creo que es importante también para que los oyentes, perdón, espectadores, no oyentes de podcast, pues puedan ver cómo se aplica la comunicación positiva cuando se trata de un orador o cómo se aplica cuando se trata de una empresa. Aclarado esto, yo también quiero comentar que en la comunicación hay grandes máximas y una de ellas, como tú comentabas, es que las palabras crean realidades. Por ello, para generar ese impacto positivo en nuestra audiencia o en nuestro interlocutor, tenemos que ser muy cautos con las palabras que escogemos. Pensar muy bien antes de decir lo que queremos transmitir, porque de la misma manera que nuestro mensaje puede inspirar, motivar y potenciar a nuestro público, también puede dejarle un mal sabor de boca, porque sea aleccionador, agresivo e incluso insulso. Imaginemos un líder de equipo que le dice a sus trabajadores: es que no conseguís los resultados, tenéis que aplicaros más, tenéis que esforzaros, quiero mejores resultados. Ahí está bien una comunicación, pero no una comunicación positiva, porque está teniendo ese tono entre aleccionador y agresivo. Como siempre decimos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, para lograr una comunicación positiva, tan o más importante que el qué, es decir, nuestro mensaje, las palabras que utilizamos, es también el cómo, la manera en que nos comunicamos. Y aquí entra en juego todo el lenguaje del cuerpo, nuestra mirada, el contacto visual, la sonrisa y nuestra actitud. Si nosotros tenemos una actitud optimista, positiva, vital y entusiasta, vamos a transmitir y proyectar esas sensaciones en nuestro público o en nuestro interlocutor. Por el contrario, si nosotros dudamos de nosotros mismos, estamos inseguros o tenemos un carácter pesimista o estamos bajos de energía, eso mismo va a ser lo que perciba la audiencia. Antes he comentado que la gestión emocional es indispensable para una comunicación positiva. Ten presente que tienes que comunicar desde la alegría, desde el entusiasmo. Tienes que tener pasión por lo que estás haciendo, porque si no tu discurso va a ser monótono y no va a impactar en la persona que te está escuchando. Siempre decimos que lo que diferencia a un orador mediocre de un orador excelente es cuán memorable ha sido su discurso. Probablemente dentro de unos meses no recordemos las palabras exactas, pero sí cómo nos hizo sentir. Esa es la clave de la comunicación positiva, que con nuestras palabras y nuestras emociones logremos emocionar y cautivar a la persona que nos está escuchando. Dime, Norberto, ¿te he cautivado? Pero totalmente. Siempre me cautiva Begoña, porque eso, desde el punto de vista del coaching, es tanto el aporte que haces a la oratoria, que siempre en cada participación tuya me haces ver a veces la oratoria desde otro punto de vista. ¿Sí? Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante y es muy atractivo y, como bien dices tú, y es muy cautivante, claro que sí. Eh, Vos sabés que hay una regla de oro, Begoña, que dice, seguro, claro que la sabés, la conocés, la habrás escuchado muchas veces: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Lo hemos escuchado Por muchas veces. supuesto. Bueno, Exacto. Sí. les dejo aquí algunas sugerencias a quienes nos están escuchando que tal vez puedan ayudarnos a entablar una comunicación positiva, porque a lo mejor se pueden preguntar, pero ¿y cómo entablamos una comunicación positiva? Muy lindo todo esto que dicen, genial, bárbaro, pero ¿y cómo hago para entablar una comunicación positiva? Entonces, la primera regla es esa: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y
¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para esa comunicación positiva? Primero, sonríe, fundamental en cualquier comunicación, sonríe. Segundo, lo que acabas de anticipar tú, escucha con atención, muy importante. No estés ahí para responder preguntas solamente, se escucha con atención y responde lo que te están preguntando. Tercero, valorar a los demás. Es muy importante, somos todos importantes por igual, el que está hablando y los que están escuchando. Cuarto, hay que despojarse de los prejuicios. Los prejuicios nunca nos llevan a un buen puerto. Quinto, hay que ser tolerantes. ¿Y cuándo voy a ser tolerante como orador? Por ejemplo, en la etapa de preguntas y respuestas. Hay todo tipo de preguntas. Hay preguntas muy interesantes y hay preguntas que no son para nada interesantes. Bueno, tengo que ser tolerante, tanto con una como otra. Otro punto, hay que pensar antes de hablar. Eso es muy importante, porque para hablar bien en público, primero hay que pensar bien en privado. Entonces también esto nos va a ayudar. Y finalmente hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a mí, que es como comencé este párrafo. De modo que con todos estos puntos les van a ayudar a ustedes a entablar más fácilmente una comunicación positiva. Como oradores, la, la noción de impacto positivo, diría yo, impacto positivo de la comunicación, nos obliga a tener claro nuestros objetivos y a ser conscientes de que digamos lo que digamos y cómo lo digamos, siempre hay alguien escuchándonos. Eso es muy importante. Si te planteas esto, si pensás esto, si pones en práctica algunos de estos puntos que te acabo de señalar, todo va a ser más fácil, todo va a ser más llevadero y seguramente vas a llegar a buen puerto con tu comunicación positiva. ¿Qué tal, Begoña? Como siempre, excelentes consejos, Norberto, como no. Yo añadiría a unos que también he preparado desde el punto de vista del coaching, pero yo creo que has dicho tú uno muy interesante que lo voy a aterrizar un poco para darles una pauta como más concreta. Entonces decía, siempre hay preguntas muy interesantes y a lo mejor hay preguntas no tan interesantes. Pero no está de más que involucremos y reconozcamos el esfuerzo que a veces significa para una persona el formular una pregunta. Porque yo conozco mucha gente que dice, no, no, yo me quedo con la pregunta porque no me atrevo a decirla. Pues como orador, como conferenciante, podemos decir, gracias por la pregunta. Y si es una pregunta interesante, pues es una pregunta que aporta mucho valor. Y de alguna manera, pues estamos también implicando, reconociendo al público. Y eso yo creo que es muy importante. A todos los consejos que tú has comentado, Norberto, yo voy a añadir los siguientes. Primero, no hables desde tu ego. Segundo, sé auténtico, no pretendas imitar a nadie. Todos somos únicos y tenemos nuestro factor diferencial. Tercero, muéstrate seguro de ti mismo. Cuarto, ten una actitud positiva. Quinto, sé cercano y empático. Y sexto, súper importante, disfruta. Disfruta de lo que estás haciendo. Qué pena que paraste en estos 6 puntos, porque son tan importantes todos que daban ganas de seguir escuchándote. Muy importantísimo, hablaste del ego, de ser auténtico, de mostrarse seguro, realmente importantísimo, no solo como orador, sino también como en nuestro desarrollo profesional, ¿no es cierto? Así que yo creo que estos puntos ayudan totalmente, no cabe duda. Es que la comunicación positiva tiene, la verdad, innumerables beneficios y construye puentes de diálogo entre las personas. Por eso nos interesó traer este episodio de podcast hoy aquí. Y claro, uno puede preguntarse, ¿y cuáles son esos beneficios? Bueno, algunos ya los hemos detallado a lo largo de este episodio, pero también yo podría agregar, ¿qué beneficios puede traer esto de la comunicación positiva? Generar un impacto positivo en nuestra audiencia, lo cual no es menor. Hacer que nuestro discurso sea recordado. Vos ya hablaste del recurso memorable, muy importante. Fomentar la empatía y la confianza con el orador y entre el orador y su audiencia. Que el discurso resulte inspirador. Qué bueno para un orador que tu discurso sea inspirador.
En los equipos de trabajo se crea siempre, con la comunicación positiva, un buen ambiente que favorece, ¿qué favorece? La cohesión. Y entonces la cohesión nos lleva a otro punto, que previene los conflictos. Así que estamos viendo a lo largo de este punto lo importante que es la comunicación positiva. Me parece realmente un punto a destacar, creo, Begoña, que hemos dado con el, el golpe justo en el clavo al haber tocado este tema, porque es muy, muy importante y no siempre es tenido en cuenta por los oradores, por la gente que se para hablar frente a una audiencia. Exacto, Norberto. Son muchos los efectos y los beneficios. Algunos los hemos tratado aquí, los principales, y también cómo conseguir esa comunicación positiva. Y yo creo que en otro episodio vamos a hablar de algo que también es sumamente importante, que es cómo prevenir la comunicación negativa, que lamentablemente abunda mucho. Entonces es importante que tomemos conciencia de cuándo estamos cayendo en la comunicación negativa y ver cómo podemos reorientarla para conseguir esa comunicación positiva. ¿Aceptas el desafío? Pero claro, 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 es tan importante como este. Son dos temas muy importantes. Uno es lo que tenemos que hacer, otro es lo que no tenemos que hacer. Así que totalmente he aceptado el desafío para un próximo podcast. Pero claro, ya no cansemos más a nuestros oyentes que nos vienen siguiendo desde hace un tiempo, unos cuantos minutos. Lo que sí, antes de terminar con este podcast, Begoña, yo quisiera recordar que seguimos recibiendo videos para analizarlos y hacerles una devolución de su comunicación. Les recuerdo, tal vez haya alguien que nos escucha por primera vez, y si es así, bueno, bienvenido sea, que puede mandarnos un video de su comunicación, de una presentación, de no menor a 1 minuto y no mayor a 3 minutos. Es decir, un vídeo de 3 minutos, cosa que nos dé a nosotros la oportunidad de poder evaluar la comunicación. Y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer, lo vamos a evaluar desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista del coaching y se lo vamos a devolver con nuestro feedback. Y aquí hay dos preguntas que tal vez esté haciendo alguien que diga, pero qué bueno, qué interesante. Pero claro, dos preguntas que te las hago aquí, Begoña. Primero, ¿a dónde tienen que mandar ese vídeo? Y segundo, ¿cuánto me va a costar este trabajo de estos instructores? Pues muy sencilla la respuesta, y con mucho gusto las respondo. En primer lugar, se tiene que enviar al correo electrónico del instituto, que se puede encontrar en la caja de descripción del episodio. En cada uno de los episodios está, pero yo con mucho gusto lo vuelvo a repetir por si alguien quiere tomar nota. Es info@institutodeoratoriaycoaching.com. Repito, info@institutodeoratoriaycoaching.com. Y la segunda respuesta es: el coste es cero. Es una evaluación gratuita que hacemos porque una de las principales misiones que tenemos como instituto es acercar la oratoria y el hablar bien en público a todas aquellas personas que deseen lograrlo, y por lo tanto es una manera de ayudarlas a conseguirlo. O sea, por lo tanto, yo creo que más fácil no lo podemos poner. Como siempre decimos, ayudar a la gente que quiere hablar bien en público y todavía no lo logró. Cuenten con nosotros, por lo menos desde este punto de vista. Y eso sí, paciencia, les pedimos paciencia, porque tenemos que analizar unos cuantos vídeos que, bueno, ya tenemos y el que viene va a ir, bueno, formando la fila y ya en algún momento le va a tocar. Pero vamos respondiendo todos, absolutamente todos. Y por último, decir también que entonces podéis dejar vuestros comentarios sobre este episodio y también cualquier tema que queráis que tratemos acerca del hablar en público, de la oratoria y del coaching aplicado a la oratoria, al mismo correo que hemos dicho antes, al correo del instituto. Daros las gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio y nos encontramos dentro de 15 días. Entonces, que la pasen muy, muy bien. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, en el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.